¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto que estamos acostumbrados a tener un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos, ustedes, mis amigos, yo, nos reunimos acá en mi taller para hablar sobre herramientas, cuestiones técnicas, cosas del oficio, plomería, electricidad, gas, en fin. No hago los saludos del caso, dado que ya subí una charlita hace un rato donde describía cómo había quedado ordenado el cajón de herramientas que va debajo del banco, que quedó bastante reducido el surtido de herramientas que hay, dado que bueno, se fueron distribuyendo al tablero de mi taller, al tablero de mi otro taller, a las cajas de herramientas que uso cotidianamente. Pero bueno, esta charlita que vamos a tener ahora se la dedico a un amigo, el amigo Juan Ignacio, que se comunicó a través de Instagram para preguntarme cuando yo abrí la caja de herramientas de mecánica, la que llevaba en mis autos de antigua escuela, que bueno, en los autos de ahora es media obsoleta, pero por ahí a veces la cargamos para tener herramientas en el auto. Así somos los fanáticos. Bueno, en esa caja, yo en esa ocasión saqué una llave Stilson que está ahí hace mucho tiempo. Bueno, el tema con esa llave es que la gente no termina de entender el funcionamiento básico de esa herramienta. Y bueno, agarré esta chiquita para más o menos explicar cómo funciona brevemente. Esta que tengo en mis manos particularmente es de procedencia japonesa, de la década del 70, muy buena herramienta, de 10 pulgadas, la verdad, muy útil, ha sido una herramienta muy útil. Y es una llave que consta básicamente de una mordaza dentada inferior, una mordaza dentada superior, su mango obviamente, y una rueda que sube y baja, un tornillo sin fin que va anexado a la mordaza superior, que bueno, abrimos y cerramos acorde a la medida de lo que tengamos que aflojar o apretar. Es una llave que trabaja por brazo palanca, o sea que cuando querramos apretar tendremos que hacerlo en un sentido, cuando querramos aflojar tendremos que dar vuelta a la herramienta y hacerlo en el otro sentido. Pero bueno, básicamente es una herramienta que trabaja, como dije, por brazo palanca. El único secreto que tiene, yo he podido aflojar todo lo que me fue necesario con esta llave. Esta, otra más grande, más chica, no hay problema. Digo, ejemplificando. Ya sea que por ahí haya tenido que calentar un poco con un soplete, pero la resistencia de cómo se agarra este tipo de herramientas a las piezas que queremos aflojar es notable. El secreto de esta llave, de este tipo de llaves, es que los dientes de las mordazas estén siempre afilados, dado que en algunas se cambian las mordazas y la herramienta sigue en vigencia. Hay de muy buenas marcas, por ejemplo la marca Rigid, que tengo un par, son excelentes, vienen para hacerle mantenimiento, cambiar las mordazas, pero bueno, como dije, es una llave que trabaja por brazo palanca. Con esta rueda giramos el sinfín hacia arriba o hacia abajo y aplicamos la presión en el mango en el sentido que querramos trabajar, ya sea para apretar o aflojar algo, y bueno, vamos a obtener una respuesta. Esta es de 10 pulgadas, pero tenemos un elenco hasta 24, adecuándonos a la necesidad, una de las medidas que más se nos acerque. Después, en segundo orden, tenemos este tipo de llave que es bastante parecida. Estas son de muy vieja escuela, les diría de la década del 60, de procedencia alemana. No sé si lo pueden apreciar en esta. Una llave imponente, Made in Germany. Esta es de 18 pulgadas y bueno, créanme que sirve para hacer fuerza y hacer fuerza en serio. Vamos a seguir la charlita con esta un poco más chica para que sea más cómodo y más visible. Si bien el funcionamiento de la herramienta
es exactamente igual al que describí en esta, pero bueno, por ahí nos encontramos con la presencia de una lengüeta acerada, metálica, que va a trabajar de resorte, y en la parte trasera nos vamos a encontrar con otra que va a obrar de crique en caso de que al momento de apretar o aflojar querramos cederle espacio a la llave. Viene, como dije, de 10 a 24 pulgadas, que al menos son las que yo tengo. Sé que hay más grandes y más chicas, pero esas se han anexado ahora al mercado. Son llaves para trabajos en serio, para trabajos pesados. Estas seguramente le gustan al amigo Daniel, mi amigo Daniel de Balcarce, dado que trabaja con mecánica pesada, y este tipo de llaves les puede ser muy útil. También tengo como curiosidad este tipo, que vendría a ser igual que esta, pero con un ángulo de trabajo frontal, o sea, no es recta, es a 45 grados, tiene una anatomía distinta, pero bueno, para trabajos que por ahí las estándar no van, esta entra perfectamente y cumple la función. Son herramientas bastante confiables, bastante resistentes. Como dije, el secreto de estas es que las mordazas dentadas estén bien. Después no hay demasiado que agregar, simplemente un mantenimiento básico cuando se usen en agua, dado que se utiliza mucho en lo que es plomería, por ahí se mojaron. Siempre hay que mantenerlas lubricadas, secas, limpias. A mí lo tomo a modo de terapia cuando llego de un trabajo. Ahora no lo estoy haciendo tanto, dado que mis días están muy divididos. Verdaderamente no me queda demasiado tiempo, pero en otra etapa de mi vida, 1 o 2 horas después de trabajar, después de relajarme, me dedicaba a limpiar llave por llave, secar llave por llave y ordenar las cajas de herramientas de manera tal que yo, teniéndolas a mis espaldas, podía saber dónde estaba cada cosa. Lo crean o no, era así. Pero bueno, uno va pasando el tiempo, va creciendo en herramientas, la vida de uno cambia, se transforma en padre, no tiene demasiado tiempo, pero bueno, nada, contento igual. Me dedico estos ratitos en el taller para charlar con ustedes, mis amigos. Cierro ese paréntesis que hice, porque como digo siempre, esto es una charla de amigos, de talleres, como que estaríamos acá tomando unos mates, una coca y hablamos de bueyes perdidos. Este pernito que vemos acá sirve para retirar la mordaza dentada y hacer un cambio o poder afilarla cómodamente. Una curiosidad, bueno, esta la tenía acá simplemente para decirles que nada tiene que ver esta con esta, más allá de decir que por ahí fue la evolución. Hay un muy lindo informe. La verdad que no estoy mencionando datos, ni citando datos, ni contando historia de la herramienta, dado que en el canal Técnica X, un amigo de Rosario, que yo lo seguía hace bastante, en mi época de hacer videos en Facebook, siempre tenemos información parecida. Ahora que estoy en YouTube no quería que parezca un plagio, pero bueno, cuenta muy bien el desarrollo de estas llaves, de por qué de esto se terminó en esto, en fin, la evolución de cada una de las herramientas. Aprovecho y le mando un saludo. Como dato curioso, siempre hay datos curiosos. Esta es una llave Stilson, si se quiere, de la calidad Robust de 18 pulgadas, que tengo en mi taller. Jamás se usó, no la usé nunca. Como digo siempre, también en esas baratas de Easy, donde prácticamente regalan las herramientas, tuve la necesidad de comprar una y pude comprar 2. O sea que una la guardé en mi taller, que es esta,
y otra la utilicé en forma cotidiana. Bueno, un día estaba en Facebook, en Marketplace, y veo publicada una llave de estas, con el precio 6.000. Bueno, le mando, me interesa. Me responde el muchacho, el hombre. Me parecía raro el precio, pero le pregunto de todas maneras, ¿cuánto pedís? Y me pone, pido $300. $300 le pongo. Sí, $300. Le digo, está bien, soy un tipo que cree eso sinceramente. Cada uno a sus cosas le pone el precio que considera y llegará la persona que lo pague o no. No van a escuchar de mí que era caro o que era barato. Nada. Para mí esta llave vale un montón y para otros quizás la regalan, no importa. Pero pedía $300 por una llave similar a esta. O sea, de las mismas condiciones, sin usar, con la misma descripción. La publicación quizás siga estando, si es que no la borró, porque no creo que la haya vendido. Y le pregunto, ¿por qué consideras que vale eso? Y me dice, porque es la única que queda en el país. No hay otra, no se fabrica más, no existe. Bueno, querido amigo, lamento decirte que hay dos y debe haber muchas más. Así que bueno, no sé, ojalá llegue quien te pague los $300 por estas. Hay de estas en aluminio, valen un poquito más, pero créanme que cuando uno está trabajando, tener este peso arriba, o sea, si uno tiene que apretar algo en esta forma, créanme que una cosa es a las 8 de la mañana y otra cosa es a las 4 de la tarde levantando esta llave, se las regalo. Pero eso como dato de color para que vean hasta dónde puede llegar la pasión por las herramientas. El amigo consideraba que su llave vale $300, dado que es la única que queda en el país. Está bien. Te comento que queda otra. Así que bueno, espero que hayan tenido un hermoso día, que tengan una buena noche y mañana seguramente nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller, ya más temprano, más organizado. Hoy decidí hacer 2 charlitas, dado que bueno, ayer no pude por cuestiones de tiempo, cuestiones personales, y hoy me vino bien porque tenía ganas de darles el desarrollo final de lo que fue el cajón de herramientas y a la vez le quería responder a este amigo que preguntó sobre el funcionamiento de este tipo de llaves, dado que no terminaba de entender de dónde se aprieta, no tiene ninguna palanca, no tiene ninguna manija, Tano, ¿cómo es esto? No, esto es una llave que se regula, como expliqué, aprieta la pieza que vamos a necesitar apretar o aflojar y por brazo palanca, muerde y gira hacia un lado o hacia el otro. Básicamente, esa es la descripción. Es una llave muy resistente. Cuando una pico del oro no quiere aflojar, cuando todo se complica, yo la verdad no he tenido mayores problemas con cosas que he tenido que aflojar o ajustar con esto. A lo sumo, si algo estaba pegado con litargirio a la antigua escuela, una calentadita con el soplete y después, bueno, buscar la llave Stilson más aconsejable para el uso que haya que darle, porque por ahí estamos trabajando con 2 pulgadas y esta perfectamente abre caño de 2 pulgadas. Pero ¿qué pasa? Estaríamos trabajando muy cerca del límite de la fatiga de la herramienta y bueno, estaría bueno pasar a la medida siguiente, donde vamos a tener un brazo de palanca superior, no vamos a fatigar la herramienta y vamos a poder aflojar la pieza que nos compete. Otra de las cosas que no sé si las dije, estas son llaves antigua escuela, pero en las que se veían dando vueltas hace algunos años, que eran de procedencia china.
El problema que traían es que cuando uno hacía fuerza, más allá de que tenía juego por todos lados, era una cosa horrible, el problema que tenían era que se cortaba este perno. Se cortaba este perno y se desarmaba toda la herramienta o reventaba esta parte de acá. En fin, estas son llaves que ya no se consiguen, son de procedencia alemana, como estuve diciendo. Esta es japonesa, muy linda unidad. Y bueno, nada, les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos, las charlitas las hacen ustedes, las hago yo. En fin, les mando un saludo nuevamente y nos vemos mañana en otra charlita de Siciliano en su taller.